seguir ampliando este abordaje legal, estamos en comunicación con Florencia Ballino. Ella es directora de Andes, una asociación por los derechos humanos y los estudios sociales en el norte argentino. Florencia, muchas gracias por tu tiempo. Aquí Lorena Toso y Javier Borelli te saludamos. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, Florencia. Bueno, a ver, recién tratábamos de resumir un poco los acontecimientos del día, pero ustedes, como una de las ONG de derechos humanos de la zona que ha estado participando activamente, quiero consultarte cómo es la situación. Tengo entendido que han presentado varios habeas corpus por los detenidos. Quizás nos podés actualizar al respecto. Sí, así como decís, venimos acompañando la situación y el conflicto en general. Andes cuenta con una oficina en la provincia de Jujuy que viene, participando, muy involucrada en todo este devenir a propósito de la reforma parcial de la Constitución, y en particular en estos últimos días, entre el sábado y el día de hoy, como saben, como ya vienen describiendo, la situación, la violencia ha ido recrudeciendo. En ese sentido, hay por un lado un habeas corpus presentado en relación a las detenciones del día sábado 17, sí, y por otro lado ampliaciones presentadas en ese mismo marco, y luego en relación a las detenciones que se produjeron el 20 de junio. En ese sentido entendemos, los datos que venimos construyendo al respecto son, por un lado, que las personas que se detuvieron el día sábado ya fueron todas liberadas. Luego, en relación a las personas detenidas durante el día 20, eso todavía no ha sucedido, y en particular las compañeras que están en la provincia han podido encontrarse con las personas privadas de libertad y entrevistarse con ellas y conocer sus relatos de primera mano. Y en ese sentido, hay de un total, nosotros contabilizamos 45 detenidos varones, 18 detenidas mujeres y 5 niños, niñas y adolescentes detenidos en ese contexto, de los cuales, en relación a los varones podemos caracterizar que muchos han referido haber sido brutalmente golpeados, sí. Incluso muchos han planteado que no eran parte de la manifestación, y que ellos de hecho habían ido a trabajar ese día, y como no había transporte público, terminan, por esas circunstancias en la zona. Caminando por la zona, claro. Claro, caminando por la zona, y son también levantados, llevados por las fuerzas, maltratados en el traslado. Increíble. Y otra particularidad que nos llamó en verdad un montón la atención es que se habilitó como centro de detención la legislatura misma de la provincia. El mismo lugar que había sido, avasallado con piedras incluso y con incendios. ¿Ahí en ese lugar están detenidos? Se habilitó como centro de detención ese espacio, esa información que están, corroborando de primera mano nuestras compañeras que están en la provincia, que están en Jujuy, y que también, el nivel de asombro es total, ¿no? Ahora, es un espacio que no está habilitado para... Quisiera preguntarte algo que me parece que está vinculado también con el pasado, para entender que esto no es algo que ocurre a partir de, ¿no? La reforma constitucional, tuvo un proceso, todo lo que ya conocemos, pero se venía de protestas, por lo menos de parte de los docentes, de parte de otros sindicatos, los mismos pueblos originarios y demás. ¿Cómo es el tratamiento en la previa de esto que ahora todo el país está viendo, desde la provincia de Jujuy, dado que ustedes tienen una oficina allí? ¿Cómo ha sido en tiempos anteriores el tratamiento por parte de las fuerzas policiales, de la propia justicia, respecto de gente manifestándose en las calles? Es la provincia de Milagro Sala, como sabemos todos, ¿no? Es una provincia donde la criminalización de la protesta social, la persecución a defensoras y defensores de derechos humanos tiene distintos hitos históricos, ¿no? Distintos momentos, y en ese sentido, viene recrudeciéndose ese contexto cuando salieron los y las docentes a reclamar por una recomposición salarial, pero eso ya se inscribió en el malestar general generado por esta reforma express, sin consulta, sin participación. Entonces se sumaron al reclamo que ya venían sosteniendo las comunidades indígenas,
y en ese sentido fue como escalando cada vez más la cantidad de protestantes en las calles y los niveles de violencia por parte de la respuesta estatal, ¿no? Las comunidades indígenas convocaron al tercer Malón de la Paz el 14 de junio cuando advirtieron que todos los reclamos que venían realizando no estaban siendo escuchados, cuando advirtieron que las notas y todos los esfuerzos que habían puesto por usar otros canales para hacer efectivo ese derecho a la participación, ese derecho a la consulta previa, libre e informada. Bueno, ante ese escenario convocaron al tercer Malón de la Paz y empezaron a bajar desde Abrapampa hacia el sur, Purmamarca, Humahuaca, convocando a los hermanos y las hermanas a manifestarse en las calles, en las rutas. Bueno, hay como una escalada en cómo se va planteando y se va desarrollando este conflicto, y que durante el proceso desde septiembre del año pasado, cuando se aprueba la ley de necesidad de la reforma parcial, bueno, empezamos a ver con mucha cautela cómo se daba ese proceso, y luego sucede en mayo que se convoca a comicio general, y en ese marco a los representantes, las representantes para la convencional constituyente. Y ahí enfatizar también que cuando pensamos en la consulta previa, libre e informada de pueblos y comunidades indígenas, hay que tener presente también esa participación, esa representación de comuneros y de comuneras. Totalmente. Y luego decir también que recién en fecha 2 de junio pudimos conocer un borrador de cómo era el texto propuesto de reforma, con lo cual recién entonces pudimos saber de qué iba el contenido de la discusión, ¿no? Que era algo Florencia, que hasta entonces desconocido. Florencia, bueno, a ver, lo que estás diciendo habla a las claras del conflicto de fondo, que es lo más interesante porque es lo que queda absolutamente oculto detrás de los hechos de violencia denunciados y de la represión claramente que estuvimos viendo. Nos vamos a quedar con eso, pero vamos a seguir atentos a lo que pasa en Jujuy porque esto no ha concluido, hay gente todavía detenida, las protestas siguen en la provincia, así que seguramente volvamos a comunicarnos con ustedes para saber cómo sigue. Les agradecimos desde ya por el contacto. Muchas gracias. No, no hay de qué. Buenas noches. Un abrazo. Bueno,